CXO Community. No porque sea poco, pero... Iván Arce es director del programa de seguridad en TICS de la Fundación Dr. Manuel Sadowski. Va a explicar qué es la fundación, seguramente. Una entidad sin fines de lucro. Explícalo vos. No, explícalo vos porque está bien, pero es mucho más allá que 3 líneas lo que están haciendo. Entre el 96 y el 2012, Iván ocupó múltiples roles en Core Security Technology. De hecho, estuvo en unos paneles de hacker contra CEOs en su momento. Una empresa que fundó con 4 amigos en Buenos Aires y que es mundialmente reconocida por su actividad de investigación y desarrollo y por su liderazgo en el segmento de Penetration Testing del mercado global de software y servicios de seguridad informática. Antes de eso, trabajó como director de investigación y desarrollo en Virtual Phone, una phone con FON, no phone de teléfono, está claro, una pequeña empresa de integración de telefonía y computación, donde fue responsable por el diseño, desarrollo y despliegue de sistemas y aplicaciones de respuesta de voz interactiva, teleconferencia, reconocimiento de voz y texto de voz. Iván fue estudiante, no graduó de Ingeniería Electrónica de la UBA, es miembro de ACM, editó la revista IEEE Security and Privacy desde el 2002 y orador frecuente de congresos y de acá también. Iván, todo tuyo. Bueno, Perfecto. bueno, hola a todos, gracias por invitarme. Voy a volver a hacer un par de preguntas que ya se hicieron. ¿Cuántos abogados hay? 2, 3. ¿Hay solo 5 abogados? ¿Cómo puede ser? ¿Informáticos? Muchos más informáticos. ¿Cuánta de la gente presente, cuánta está más metida en las cuestiones tecnológicas y cuánta en la gestión? Bueno, son todos fantásticos, la mayoría son todos técnicos, así que por ahí al resto le voy a pedir que no se duerma. Voy a intentar que no se duerma y voy a tratar de provocarlos para que se mantengan despiertos, porque voy a hablar un par de cosas, o varias cosas que son cuestiones un poco más tecnológicas de lo que se venía hablando hasta ahora. Bueno, la presentación que faltaba es qué es la Fundación Sadowski. ¿Alguno escuchó hablar de la Fundación Sadowski? 1, 2, 3. Bueno, entonces sí voy a contar 4. Sí voy a contar qué es la Fundación Sadowski, porque no muchos saben lo que es aparentemente. Es una institución público-privada, depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y de las 2 cámaras que vemos acá, la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos y la Cámara de Informática y Comunicación en la República Argentina. Su propósito es, y ahora lo voy a explicar en palabras de un científico autodidacta que a lo mejor no lo han conocido, está enfocada en el desarrollo y el robustecimiento de todo lo que tiene que ver con TIC, con tecnología de información y comunicaciones. Y su propósito es tratar de, lo conocen, escucharon hablar de Jorge Sábato, alumno, bueno, como decía, un científico autodidacta argentino que aparte ha hecho mucho por tratar de darle un marco conceptual a qué es lo que se debería hacer, por lo menos una de las ideas, qué es lo que se debería hacer en términos de investigación y desarrollo en un Estado, en un país. Y de lo que él habla es de la necesidad de articular esos 3 actores que se ven ahí abajo en el triangulito, que son el gobierno, un Estado, la estructura productiva, el sistema productivo de un país y el sistema científico-tecnológico, que generalmente o muy frecuentemente van hacia por caminos distintos, diferentes o diversos. Bueno, él hablaba de la necesidad de hacer que esos 3 actores funcionen de una manera, digamos, más coordinada, aceitada, y lo que hace la Fundación Sadowski es precisamente eso en todo lo referente a las TIC. A eso es a lo que se dedica. No lo voy a aburrir con demasiados detalles. Yo soy el director del programa de seguridad en TIC en la Fundación Sadowski, y la idea del programa, la idea conceptual, el motivo por el cual surge el programa es por esto que estamos leyendo acá. Bueno, todos acá, los que estamos acá, sabemos que la adopción de tecnología
en la vida moderna es cada vez mayor y que cada vez somos más dependientes de las TIC para hacer cosas tanto a nivel individual como a nivel colectivo y a nivel de todo el país en general. Como ya hemos visto, toda una serie de vulnerabilidades, porque la tecnología y quienes las hacen son falibles, tienen problemas accidentales o a propósito, y tenemos problemas de seguridad, tenemos defectos, tenemos vulnerabilidades que pueden ser explotadas. Por otro lado, también nos genera una dependencia tecnológica. Por ejemplo, veo varios de ustedes que están mirando sus iPads, notebooks y teléfonos. Tienen una dependencia tecnológica. Si se les saca el teléfono de las manos, por 15 días pueden pasar cosas terribles. Intenten hacerlo. Tu vida, Iván, por ejemplo. Por 3 días, o 2. El desafío es cuántos días pueden estar sin el teléfono en sus manos. Entonces, bueno, tenemos una dependencia que desde el punto de vista de tecnología, cuestiones de seguridad y privacidad, nos hace vulnerables y nos hace dependientes. La intención es no impedir la adopción de nuevas tecnologías, sino tratar de controlar el riesgo. ¿Qué es lo que hay que hacer para eso? Bueno, para eso hay que, por lo menos desde mi punto de vista, lo que tratamos de hacer nosotros es de impulsar proyectos que hagan, punto número 2, lo que decía Jorge Sauto, articular el trabajo de investigación y desarrollo entre el sector productivo, las empresas, la academia, lo que se hace en las universidades, los grupos de investigación, lo que hace el Estado, divulgar la problemática de seguridad en TIC, asesorar sobre qué hacer, cómo hacerlo, qué se puede capacitar, vincular las instituciones locales que se dedican a estas cosas con las regionales y internacionales, e impulsar algunos proyectos específicos que consideramos que son proyectos de investigación, que consideramos que son interesantes, que necesitan un empujón inicial para ponerse en marcha y que atienden problemática actual de corto o mediano plazo en términos de seguridad y privacidad. Los temas a los que nos interesan, esta es una lista que no es exhaustiva, pero son temas actuales que nos interesan, los que están en rojo son cosas en las que ya estamos trabajando con proyectos específicos en marcha. Seguridad de aplicaciones, ingeniería de software, cómo hacer cosas, desarrollar software y fabricar artefactos de software, garantizándonos que el riesgo de seguridad sea menor, incluyendo todo el ciclo de desarrollo, desde la concepción hasta la puesta en funcionamiento del despliegue, dispositivos móviles, toda la problemática de qué sucede en términos de seguridad y privacidad no solo en los teléfonos, sino en otros dispositivos móviles también. Bueno, hay una serie de cosas más, no lo voy a aburrir con esto porque la idea de la charla es hablar de cuestiones de ataque y de defensa, de tendencias de ataque y de defensa en seguridad y privacidad. Y para eso voy a ir saltando por diversos temas y haciendo un poco de reseña histórica. Así que espero que no se duerman. Si alguno siente la necesidad imperiosa de decir algo, comentar algo en el momento, no espere hasta el final. Cálmese y diga que eso que está diciendo no tiene ningún sentido, no tengo ningún problema en contestar preguntas en el medio o comentarios o, digamos, hacer esto un poco más interactivo. Lo primero que voy a hablar es de los gusanos. ¿Alguno sabe qué es un virus? ¿Escucharon hablar de los virus informáticos? Algunos sí, hay uno que escuchó hablar. Todos los demás no saben lo que es un virus, nunca escucharon hablar de un virus. O están mirando otra cosa. ¿Algunos saben lo que es o sabe cuál es la diferencia entre un gusano informático y un virus? ¿Alguien? Sí. Uno. Ahí hay alguien que dijo que sí. Básicamente que va a infectar no se va a esparcir como un virus una vez que está infectado, básicamente es eso. ¿Cuál? No se va a esparcir. El gusano. El gusano. Bien.
La diferencia entre un gusano y un virus es que un gusano se propaga por sus propios medios. Un virus requiere algún mecanismo extra para propagarse. Por ejemplo, un virus tradicional, un virus informático me refiero, se alojaba en un cacho de código ejecutable que se alojaba o se pegaba a otro programa. Entonces, cuando ese otro programa se copiaba, ahí se copiaba en un disquete, o no sé si alguno de ustedes conoció alguna vez lo que es un disquete, escucharon hablar de disquete. Sí, esa es para otra charla, para la facultad, perdón. Acá ya la edad está más. Bueno, un virus cuando se copiaba el disquete estaba alojado en el programa que se copió en el disquete. Cuando se ponía el disquete en otra computadora, ahí se propagaba el virus. El gusano o worm se propaga solo. No hace falta copiarse a nada y en general no hace falta asistencia de una persona. No es una cosa novedosa. De hecho, les voy a contar de dónde viene todo esto. Originalmente, la idea de gusano informático es de un libro de ciencia ficción de John Brunner. Les recomiendo a todos los que son interesados en la seguridad informática e incluso a todos los abogados, les recomiendo que lean ciencia ficción, porque todas las cuestiones que hemos visto de seguridad informática, tanto de defensa como de ataque, aparecieron alguna vez en un libro de ciencia ficción. Por ejemplo, hablábamos de Google Ingress, hay un libro de ciencia ficción de un autor que se llama Vernon Beach, creo que se llama Rainbow End, que casualmente habla de un juego masivo, de gente que está jugando un juego masivo con realidad aumentada, muy parecido a Ingress, es muy simpático. Hay otro libro de un autor que se llama Daniel Suárez, de ciencia ficción también, Daemon, que habla de cosas bastante similares también. Bueno, cualquier cosa que nos podamos imaginar, casualmente la gente que hace seguridad informática lee el libro de ciencia ficción, entonces después por ahí trata de hacer las cosas que leyó en el libro. Entonces es conveniente, no se sabe qué cosa vino primero, es conveniente leer eso. El primer gusano, en realidad no fue el primero, pero el primero que tuvo una propagación masiva es el gusano de Internet, también conocido como el gusano de RTM por el nombre del autor, Robert Tappan Morris, hijo del jefe del Centro de Cómputos de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, la NSA. Bueno, la NSA ya en esa época estaba probando cositas, o el hijo del director era un loquito que se le ocurrió algo, no se sabe de dónde habrá sacado esas ideas. Es de noviembre del 88, o sea, se cumplen hace 4 días, 25 años de este virus. Lo que hacía el virus era explotaba, y después voy a hablar de explotación, problemas de seguridad en el software, en sistemas operativos en aquel momento. 2 problemas. Uno en sistemas Unix en particular. Uno en el servidor de mail, en el software que sirve como servidor de mail, que recibe los mails y los, como la oficina de correo, digamos, recibe los mails y los transmite a el otro servidor que es el de destino del destinatario del mail, el sender. Y otro en otro servicio de red que se llama FingerD, que era para ver información remotamente, ver información de quién estaba de las cuentas en un sistema Unix. Y aparte explotaba debilidades de las claves, o sea, si los usuarios del sistema elegían claves débiles, por ejemplo, supongamos una cosa que no sucede nunca, 1, 2, 3, 4, 4 dígitos, clave 4 dígitos, 1, 2, 3, 4. Bueno, el programa el gusano de Morris, tenía una lista de claves para probar y iba y probaba, para cada cuenta que descubría, usando Finger, probaba claves conocidas y si entraba, bueno, entraba, se copiaba, se compilaba, no importa quién es, no sé para qué es un compilador, entraba y se ejecutaba la a la que acababa de entrar y ahí se propagaba a otras máquinas y así sucesivamente. Bueno, esta característica de propagación automática hizo que todas las máquinas o gran parte de las máquinas de internet de ese momento fueran infectadas.
lo cual ocasionó problemas. Aparte tenía un problema de que para infectar cada máquina creaba un nuevo proceso, entonces cuando quería infectar, cuando detectaba muchas máquinas cercanas, creaba muchos procesos y entonces de repente una máquina infectada tenía 200 procesos del gusano corriendo, y en esa época 200 procesos era mucho y hacía que la máquina andara lenta, entonces por eso lo descubrieron, porque todo de repente todo empezaba a andar mal y nadie sabía por qué. El problema también es que los administradores de sistemas, cuando descubrían estas cosas, en aquel momento se comunicaban mucho por mail, pero SendMail, el programa que envía y recibe mail, era uno de los blancos del gusano. Entonces, si vos no querías infectarte, tenías que apagar SendMail, pero no podías mandar mail. Entonces, otro que descubría algo y que te mandaba un mail diciendo, fíjate en tal lugar que si haces esto se soluciona, por ahí no recibías el mail y estabas 2 días sin recibir mail, que posiblemente te hubiera servido. Bueno, el caso es que es interesante el gusano Morris porque es el primer caso de explotación que se detectó de explotar un problema muy conocido de seguridad del software que se llama Buffer Overflow en la red, no en un entorno de laboratorio, sino directamente en internet, en el campo, o in the wild, dicen en inglés. Es el que creó el primer centro de respuesta a emergencias, o sea, motivó la creación del primer centro de respuesta a emergencias de seguridad informática, CERT, en la Universidad de Carnegie Mellon, y eventualmente terminó con la primer condena por escucharon hablar de la Computer Fraud, no Fraud, Abuse Act. Bueno, es una ley muy antigua de Estados Unidos, antigua, digamos, no tanto comparada con otras, pero es una de las primeras leyes en Estados Unidos que fueron aplicadas para perseguir delitos informáticos o cosas que se le parecieran. La primera condena con esa ley fue para Robert Morris por haber sido el autor de este virus. Y ahí tienen la referencia de usando. Después salto hasta el 2001 y voy a hablar de CodeRed, toda una serie de gusanos informáticos de esa época que no sé, alguno tal vez haya empezado a hablar de ellos. Se propagaron solos nuevamente en el 2001, en julio se detectó que se había iniciado la propagación. En este caso se explotaba un bug de seguridad en el servidor de web, el software de servidor web de Microsoft, IIS, que casualmente había sido descubierto por una empresa de seguridad informática que se llama EI, no sé dónde está por ahí, esa EI, y ahí sí, a ver si tiene. Ahora voy a jugar. Y existía un parche. Hacía ya un mes que se había publicado el parche oficial de Microsoft. Y sin embargo, este gusano se propagó por todo Internet. Porque evidentemente nadie o muy poca gente había instalado el parche. Producto el efecto de la propagación de este gusano, que también creó problemas operativos, digamos, en un montón de servidores de un montón de empresas, es que este señor en su momento, que era el jefe del equipo de seguridad de respuesta de Microsoft a temas de seguridad, publicó un manifiesto, un paper diciendo hay que terminar con la publicación de información sobre vulnerabilidades de seguridad de manera anárquica y descontrolada, porque estamos ayudando a los atacantes y eso no conduce a nada. Le estamos dando armas a los malos. Que es parte de toda una discusión que se viene dando en el mundo de la seguridad informática ya desde los 80. ¿Es bueno o malo cuando uno conoce un problema de seguridad en un software, un hardware, algo que tiene implicancias de seguridad? ¿Es bueno o malo publicarlo y hacerlo conocido y dar los detalles a todo el mundo? ¿O esa información debe mantenerse secreta y debe restringirse su acceso? Sobre eso yo tengo una postura, pero no hay un consenso de la industria. Durante mucho tiempo, en los principios de la Internet y de las redes en general,
y el desarrollo de los sistemas operativos y del software, se pensó que la información debía fluir entre aquellos que tenía que ser pública y que era la única manera de que se dieran a conocer las cosas para todos que pudieran hacer algo al respecto. Después hubo toda una oleada, después casualmente del virus, del gusano de internet, la época cuando se creó el primer set, y por esa época, un poquito antes, pero mucho más fuerte después, hacia el otro lado. Toda esta información sobre el problema de seguridad debe ser secreta, debe mantenerse en secreto y solo deberían acceder a ella aquellos que están capacitados para hacer algo al respecto o que tienen, digamos, necesidad de hacerlo por su función específica. El problema de eso es que, como la información era secreta, los hackers o los atacantes iban y hackeaban los lugares donde estaba esa información y entonces ellos también tenían esa información, nadie más que los expertos de seguridad que tenían acceso legítimo y los que le habían hackeado la cuenta, los expertos de seguridad tenían acceso a esa información. El resto del mundo no sabía nada. Siento la necesidad de hacer una pregunta. Sí. ¿Cuál es tu posición? Mi posición, la pregunta es cuál es mi posición. Mi posición es que digamos, yo vengo del lado técnico y mi formación, y lo que contaba Oscar sobre de dónde vengo trabajando, me ha hecho creer que es necesario que los datos sobre problemas de seguridad sean públicos y estén disponibles a gente para que pueda entender cuál es el riesgo por sus propios medios y hacer algo al respecto ellos mismos. Yo cuando trabajaba en la empresa esta VirtualForm que mencionó Oscar, me dedicaba a interconectar, a diseñar sistemas de software que se comunicaban por un lado con la red de datos y por otro lado con la red telefónica. Para eso utilizaba unas placas de red y unas placas de telefonía de una empresa de Estados Unidos y utilizaba un software que permitía desarrollar aplicaciones de otra empresa de Estados Unidos y todo un cúmulo de cosas que eran software empaquetado cerrado, placas hardware con firmware, que era un cacho de binario que se subía a la placa y andaba, y yo tenía que hacer que eso ande con una central telefónica de Alcatel de España o con una de Ericsson de otro país, o bueno, absolutamente nada de todo eso andaba. Y cuando yo llamaba a alguno de todas estas empresas para pedir soporte técnico desde algún lugar de Argentina al lugar de soporte en Estados Unidos, estamos hablando de los 90, me decían, ¿de dónde llama usted? ¿Qué quiere hacer? ¿Quién es? ¿Quién sos vos? Sí, ya te vamos a atender. Chao. Nunca me daban voz, porque aparte las instalaciones que yo hacía eran de, supongamos, 1000 líneas. Y 1000 líneas era una cosa insignificante para estas empresas. Entonces me la tenía que arreglar yo solo. Descubrir cómo funcionaban las cosas y tratar de solucionarlas y arreglarlas yo. Y ese trabajo es muy ingrato, digamos, me permitió aprender muchas cosas y entender un montón de cosas tecnológicas, pero es muy ingrato, lleva mucho esfuerzo y no creo que todo el mundo deba ser sometido a pasar por ese tipo de problemas. Si los señores estos me hubieran dicho, el protocolo que estamos usando es este, acá está el código, funciona de tal manera, no te digo que me regales el código, digo, explícame cómo son las cosas, así yo puedo hacer algo. Pero esa es mi formación. En términos de seguridad informática siempre he tenido esa postura y siempre he tratado de explicar esa postura. No es la única, esa es la mía. Casualmente, bueno, volviendo a esto, este problema del gusano derivó en un memo del entonces CEO de Microsoft a todos los empleados de la compañía diciendo tenemos que ponernos las pilas y hacer que nuestras cosas sean seguras. Y a partir de ahora vamos a invertir en eso. Lo llamó Trustworthy Computing Initiative y originó todo un esfuerzo de Microsoft, en aquel momento la empresa de software más grande del mundo, para empezar a mejorar la seguridad de sus productos. Una inversión de, sin temor a equivocarme, digo, cientos de millones de dólares que lleva ya más de 10 años funcionando o en curso, y sin embargo todavía hay gran cantidad de problemas, pero eso es todo lo que
Y ahora salto al 2010 y hablo del gusano Stuxnet. No sé si alguno habrá escuchado hablar del gusano Stuxnet, si es más cercano. Es un gusano que también se propagaba solo, que utilizaba o explotaba bugs o problemas de seguridad en el sistema operativo Windows. Casualmente uno o dos de ellos, no 4 como se dice generalmente, sino 2, no eran conocidos previamente. Casualmente eran problemas de seguridad, 3 de estos eran problemas de seguridad en cuestiones de Windows, 10 años después de haber, o casi 10 años después de haberse iniciado la iniciativa que les conté en el curso anterior. Pero la particularidad de este gusano es que atacaba no solo entraba en máquinas, en computadoras, desktop, de escritorio, sino que se fijaba si en esas computadoras había un software para control de procesos industriales instalados de Siemens. Y si existía ese software, si estaba instalado, utilizaba una vulnerabilidad de ese software para inspeccionar y tomar control del funcionamiento de ese software y verificar la configuración de la planta industrial que estaba controlando ese software. Y si determinaba que la planta industrial estaba utilizando dispositivos de control de procesos industriales de Siemens de una marca y modelo particular, en una configuración particular, a esos dispositivos les actualizaba el software que corre en el dispositivo, no ya en la computadora de escritorio, sino directamente en el dispositivo programable que controla, por ejemplo, una válvula o un medidor de presión o un medidor de temperatura de una planta industrial o un motor, que es lo que efectivamente pasaba en este caso. Le cambiaba el software para introducir fallas en el funcionamiento de ese dispositivo que no fueran fácilmente diagnosticables. Entonces, la cuestión es, hay muchas cuestiones en toda esta cosa, pero una de ellas es, ¿a quién se le ocurre hacer esto? Y 2, ¿cuál es la planta específica, la planta industrial específica para la cual está diseñado esta cosa? Porque no está diseñado al voleo para cualquiera, sino para un lugar específico. Bueno, la respuesta a esa pregunta llevó, y todo lo que les conté antes, fue trabajo de investigación de meses, de decenas de personas en 10 países distintos. El reporte es final de una de las empresas de CS, que recomiendo a los que son técnicos de área porque es muy interesante. Pero para hacerla corta, la respuesta es que era un gusano diseñado para atacar la planta de enriquecimiento de uranio de Irán. Se escapó el gusano. Se les escapó el gusano también, porque no solo atacó la planta de enriquecimiento de uranio de Irán, sino que afectó muchas otras plantas de muchos otros países. El 60% de los afectados estaban en Irán, casualmente, pero también hubo afectados en muchos otros países. La cuestión interesante de esto es que el efecto del gusano informático este fue que se retrasó el programa de enriquecimiento de uranio afectando el funcionamiento de maquinaria centrifugadora de gas que se usa para enriquecer uranio, entre el 10 y el 30% de todo el parque instalado en la planta, lo cual retrasó el programa de enriquecimiento de uranio, no lo paró ni nada, pero lo retrasó. Pero es interesante porque es el primer caso de un ataque informático, el primer caso público que alguien puede ver y que alguien puede mirar, investigar y sacar conclusiones propias, de un ataque informático que tuvo un efecto físico, que fue diseñado para alterar, digamos, la infraestructura estratégica de un país, además. Bueno, evidentemente se pueden imaginar quiénes son los que diseñaron eso, no hace falta que se lo imaginen porque es público ahora, es el gobierno de Estados Unidos en aparente, no fue metido en lo último, en aparente acuerdo o en conjunto con el gobierno de Israel. Después se descubrió que había otro gusano que usaba las mismas funcionalidades parecidas y que había otra versión del mismo que está en funcionamiento ya desde el 2007. Además, esto es el año pasado, se descubrió otro gusano informático llamado Frame. No sé si alguien escuchó hablar de este también. En este caso,
el propósito de este gusano era no afectar a una planta o una planta industrial, sino obtener información, espionaje. Entraba en máquinas de escritorio y buscaba archivos de esa naturaleza. AutoCAD, PDF, Doc, etc. No sé si los mandaba, aparentemente no los mandaba al cloud de Checkpoint, sino a otro cloud. Pero eran los mismos archivos. Pero es sumamente sofisticado en términos de cómo estaba diseñado. Estaba hecho este gusano siguiendo prácticas de ingeniería de software estandarizada. Hay un equipo de desarrollo de software con roles bien definidos, con ideas sobre diseño, arquitectura, una serie de cuestiones interesantes. Había un esfuerzo específico por evadir antivirus y software de seguridad para que ni el cloud de Checkpoint ni de todo lo demás lo detecte, cosa que sucedió, no lo detectaron evidentemente, hasta que ya fue muy tarde. Y aparte tenía una característica muy peculiar, que es que usaba, era muy simpático, se ponía en el medio entre las máquinas que quería explotar y los servidores de parches de seguridad de Windows. Y cuando la máquina se quería conectar a Microsoft para ver si había un parche de seguridad, este señor le decía, sí, hay, tomá, acá está el parche. Y usted dirá, pero bueno, eso lo puede hacer cualquiera se pone en el medio y le da un parche y la máquina lo recibe, lo instala y lo corre. Bueno, en el caso de Microsoft, no, porque los parches tienen que estar firmados criptográficamente. Y en algunos otros casos también. En la mayoría de los casos, me refiero al software en general, ese no es el caso. Los updates van sin encriptar, sin verificar, sin firmar y pasan como piña. Pero en el caso de Microsoft no es así, tal vez porque desde hacía 10 años venían haciendo toda la cuestión de tratar de mejorar la seguridad. Pero resulta que encontraron que había otro sistema de Microsoft, el sistema de Terminal Server para empresas, que permitía obtener certificados que aparte podían servir para firmar software. Entonces alguien descubrió eso, algún iluminado de los que hicieron esta cosa descubrió eso y dijo, uy, ¿y si usamos esto para firmar parches truchos? Y ahí le mandamos nuestro gusano. Y es efectivamente lo que hicieron. Y además, hacían un par de cosas más. Por ejemplo, para hacer esto que acabo de describir, hacía falta generar un certificado falso que fuera igual a un certificado verdadero emitido por Microsoft. Ese es un ataque criptográfico. Hace falta romper ciertos algoritmos criptográficos para que eso suceda. Y un análisis posterior determinó que ese tipo de ataques cuesta, en términos de el poder computacional requerido que estaba disponible en el mercado, cuánto costaba alquilar una computadora para computar algo en el 2008, entre 200.000 y $2 millones. Solo esa parte de todo esto. Evidentemente esto no lo hicieron los hackers que estaban sentados a la mañana acá en sus ratos libres. Alguien destinó una buena suma de dinero a hacer esas cosas. No se sabe, el autor de esto no se sabe quién es aún. Bueno, hay más de estos casos. El último que menciono es uno que atacó a la mayor productora de gas del mundo, Rasgas, y a la empresa de petróleo de Arabia Saudita, y le borró 30.000 computadores. ¿A qué va todo esto? Ya vamos a ver a qué va. Es también interesante ver que ese también tenía un driver, un componente de software que se instala en el Windows firmado por otra empresa. Ya vamos a llegar para qué sirve todo. La parte de los gusanos. Digamos, se ve un incremento en la sofisticación de los ataques y las cosas que hacen los gusanos. Ya les voy a contar cuando hable de los atacantes cuál es el correlato del perfil de atacante a lo largo de los años. Ahora les voy a hablar del shellcode. El shellcode es un componente que está en los exploits. ¿Alguien sabe lo que es un exploit? Una vulnerabilidad. Un
shellcode, la diferencia entre las tres cosas. Bueno, una vulnerabilidad es un problema que puede ser explotado para vulnerar la seguridad de un sistema. Un defecto de software, una falla de diseño, etc. Un exploit es un programa que hace efectivamente eso, que permite a alguien explotar una vulnerabilidad. Y el shellcode es un cachito de código que está dentro de ese programa. Tradicionalmente se llamaba shellcode porque en los sistemas Unix el intérprete de comandos se llama shell. Entonces es el código que te da un intérprete de comandos. Por eso se llama shellcode. Si uno entiende, se fija cómo son los exploits a lo largo del tiempo y entiende cómo están hechos y cuál es el shellcode que usaba, puede entender un poco cuál es el estado del arte en los ataques. Cuál es la cosa más avanzada que hay en ese momento y qué es lo que se está pensando, qué es lo que está pensando el atacante en hacer y cuáles son las defensas que quiere evadir. De hecho, hay un artículo al respecto que escribí hace un tiempo, que ahora está un poco desactualizado, pero explica esto con mayor detalle. La evolución es esta, de lo que ha sucedido. En los primeros tiempos, lo que hacía en realidad un atacante era trataba de crear una cuenta en el sistema y después se conectaba al sistema y se logueaba con esa cuenta. Listo. Ahora bien, ahí después evolucionaron las cosas y ya no te puedes conectar al sistema para loguearte primero. Crear una cuenta es medio evidente y salta rápido y te rapan, se avivan y después no te podés conectar más a un sistema de cualquier lugar del mundo y loguearte con una cuenta. Entonces, de ahí surgió el shellcode que se dedicaba a inyectar código. Al explotar una vulnerabilidad, el mismo programa que explota la vulnerabilidad tiene código que se ejecuta en la máquina que manda y ejecuta en la máquina que está explotando, y lo que hace ese código es crear un proceso que escucha en un puerto, después el atacante se conecta a ese puerto de red y el proceso que escucha en el puerto le da un intérprete de comando. Bueno, un poquito más sofisticado, pero ¿qué pasa? Después surgieron soluciones de seguridad que prevenían eso. Por ejemplo, si el atacante se tiene que conectar a un puerto, yo pongo un firewall en el medio que filtra la conexión a todos los puertos que yo no permita explícitamente, y entonces ahora, listo, el atacante no se puede conectar. Y ya solucioné el problema, me dedico a otra cosa. Perfecto. El problema es que cuando eso sucedió, el atacante dijo, bueno, estos tipos son vivos, me ponen un firewall, entonces ahora lo que hago es mando código que en lugar de escuchar en un puerto, se conecte a mí. Y es una conexión saliente, no una conexión entrante. Entonces pero depende, porque ahora hago que salga hacia qué puerto, porque el firewall me puede permitir salir a algún puerto y a otro no, entonces tengo que hacer que mi shellcode sea un poco más flexible. Entonces empiezo a sofisticar el desarrollo de los shellcodes. ¿Qué es lo que pasó después de 2001 en adelante? Después lo que sucedió es que alguien dijo, bueno, pero en realidad ¿para qué necesito un intérprete de comandos? Un intérprete de comandos es solamente para tener acceso interactivo. No voy a usar más un intérprete de comandos porque lo único que quiero hacer es ejecutar cosas allá, pero voy a tener el intérprete de comandos en mi máquina y voy a usar como un proxy, digamos. Mando comando desde acá y se ejecuta allá, pero allá no hay un intérprete de comandos. Entonces ahora lo único que tengo que instalar es un agente. Y voy a hacer mi shellcode para que instale un agente como si fuera un agente de antivirus, solo que malo, o muy parecido a un agente de antivirus con bugs, por ejemplo, que permita hacer lo mismo que haría un agente malo. Y me conecto a la agente y le digo hacer tal cosa, hacer tal otra, etc. No necesito más intérprete de comandos. Eso es lo que sucedió efectivamente. Bueno, evolucionaron las soluciones de seguridad y impidieron que el atacante en su shellcode inyecte código que se ejecute en la máquina que se compromete. Entonces el atacante dijo, bueno, ahora ya no puedo inyectar código porque hay soluciones de seguridad que lo impiden, principalmente en el sistema operativo. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, voy a ejecutar el código que ya está ahí. En lugar de inyectar mi propio código, voy a aprovecharme de que en el sistema que estoy atacando ya hay aplicaciones con el código que yo quiero y voy a tratar de ejecutar ese código para que haga lo que yo quiero. Bueno, pero lo que yo quiero es conectarme y tener un shell, o conectarme y afanarme todos los PDF. ¿Cómo hago que el solitario se afane todos los PDF? Se pusieron a investigar y efectivamente encontraron cómo hacer que el solitario se afane todos los PDF. El solitario o cualquier otro programa se afane todos los PDF. Lo que hace es
agarran de los programas que están corriendo en la máquina de destino, en particular del programa que se explota, pedacitos de código y los pegan en otro orden distinto al que está originalmente. Y hacen que el código se ejecute, cachitos de código se ejecute en orden distinto. Haciendo que esos cachitos de código se ejecuten en orden distinto, se puede hacer que ese programa, el solitario, el cal, lo que sea, haga cualquier cómputo que uno quiera. Eso parece ciencia ficción, no es ciencia ficción, es ciencia de la computación. Es así. Y eso, si bien fue y era conocido desde el 2001, y hay referencias específicas, una de ellas es de uno de los fundadores de la empresa que yo fundé, pero no es la primera ni es la única, era conocido en aquel momento, pero se popularizó a partir del 2008 cuando alguien presentó en un congreso académico un paper demostrando que eso se podía hacer en todos los casos y que se podía computar cualquier cosa. Para lo que son de la ciencia de la computación, eso es cuando alguien presentó un paper diciendo que esa forma de hacer las cosas era Turing Complete. No sé si alguien sabe lo que significa eso, pero como nota de color. Bueno, ese es el estado de las cosas ahora. Así es como se hacen los exploits ahora. Y para encontrar esos cachitos de código y pegarlos de manera distinta, se utilizan, antes se hacía manual, hace unos años, se hacía de manera manual, ahora se hace de forma semiautomática. Los desarrolladores de exploits tienen herramientas para hacer esa búsqueda y para pegar las cosas. Dicen, por ejemplo, bueno, yo quiero explotar este bug y cuando lo explote quiero que me sume 2 más 2. Y el bug es en el PowerPoint. Entonces, ¿cómo hago que PowerPoint me sume 2 más 2? Me pongo a buscar cachitos de código dentro del PowerPoint que combinados de una manera me dé la funcionalidad de suma. Pero es muy tedioso hacer eso. Entonces, mejor, como la mayoría de los atacantes son vagos, está bien, o son vagos, o son vivos, o las dos cosas, dicen, no, en lugar de hacer esto cada vez que quiero explotar algo, hago una herramienta que lo haga solo. Eso es lo que sucede hoy, este es el estado actual de las cosas. Bien, ahora les voy a contar el método de ataque y defensa. Y me parece que ya estoy con el tiempo jugado, pero voy a tratar de pasar rápido por esto para llegar al final. ¿Cómo fueron evolucionando el ataque y la defensa en cuestiones de seguridad informática a lo largo de los años? En los principios, los 50, 70, la problemática de seguridad informática y de privacidad se reducía al mainframe y lo que estaba funcionando dentro del mainframe. Entonces el problema era que no accediera gente indeseable al mainframe para afanarse cosas o para hacer cosas que no estaba autorizada a hacer. Para evitar eso, lo primero que se hace es se ponen guardias. El mainframe es una caja o un montón de cajas en un lugar físico muy grande. Entonces, si quiero evitar que alguien haga cosas que no debe con el mainframe, como no hay acceso remoto, evito que se acerque a la cajita. Y ese era el alcance de la problemática de seguridad informática en aquel momento. Eso fue evolucionando, digamos. Después empezaron a preocuparse por la gente que sí accede, cuando hay acceso interactivo al mainframe, una terminal, la información que está alojada ahí. ¿Cómo hago para que un espía de la Unión Soviética no se lleve los datos recontra confidenciales que están alojados ahí? Entonces ahora tengo que poner mecanismos de control dentro del sistema operativo del mainframe para evitar que alguien que tiene acceso solo a información pública pueda acceder a información confidencial. Bueno, se empezaron a estudiar y a diseñar sistemas de control de acceso para sistemas operativos. Además, se creó esta cosa, eso que ven ahí es la Internet. Es así, solo que ahora tiene un par de nodos más, pero originalmente era así. Cada uno de esos es una computadora de Internet, un servidor de Internet, y cada uno de esos cada línea es un vínculo de datos. La Internet fue diseñada, alguien dijo que para que la información sea libre, para compartir cosas y una serie de cosas, que es posible que fuera así, pero también fue diseñada con fondos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada. Y la idea era tener una red de comunicaciones que conectara centros de investigación y desarrollo
de Estados Unidos que estaban trabajando para el Departamento de Defensa en diversas actividades que fueran resistentes a un ataque nuclear. Es decir, que si acá tiraban a alguien, en ese momento era la Unión Soviética, una bomba nuclear, todo el resto de los nodos pudieran seguir comunicándose entre sí, cosa que no sucede en una red telefónica tradicional. Entonces, la gente que estaba diseñando esta red dijo, uy, ¿qué pasa si nos atacan con misiles y nos tiran bombas atómicas? ¿Cómo vamos a poder comunicarnos? Hagamos una red que permita que eso suceda. Bien, en ese sentido, la problemática de seguridad en aquel momento era, como ya dije, control de acceso, información confidencial y disponibilidad. Si se corta alguno de todos esos vínculos, ya sea por un ataque nuclear, por un terremoto, porque va alguien con una tijera, que todo el resto siga funcionando. Después vinieron los sistemas multiusuario de tiempo compartido. Multix, Unix, BMS, NetBAX, alguno de acá seguramente alguna vez usó una VAX, espero, ¿no? ¿Nadie usó una VAX? Entonces estoy indagando a ver las edades, está por arriba de estudiante secundario, por abajo de señor que trabaja con sistemas obsoletos. Bueno, estos son sistemas multiusuarios, donde hay muchos usuarios al mismo tiempo operando el sistema. Y hay acceso remoto, desde una terminal o por modem. Y acá el problema es cómo garantizo que en el mismo sistema, que en esa época era muy costoso y que tenía que alojar gente con requerimientos de seguridad distintas, no interfieran unos con los otros. Y no accedan unos a los datos de los otros, o no le alteren el programa a uno, que otro no le altere el programa a uno, no vea qué es lo que está haciendo. Bueno, el tema de control de acceso a objetos del sistema se complicó un poco más porque había muchos usuarios y había diversos modelos a aplicar o a estudiar. Es en ese momento, en esa época, aparte que se trata de atacar el problema atacando el sistema, no solo diseñando un mecanismo de defensa, sino también mecanismos o haciendo ejercicios de ataque. Voy a ver si esto que diseñé funciona, porque voy a dedicar 5 personas durante un año a que traten de romperlo y me digan qué es lo que pueden hacer. Eso en la práctica actual se llama penetration testing, es un servicio de consultoría de seguridad informática que ofrecen muchas empresas u organizaciones, pero que se inició en esta época, en principios de los 70, y que en aquel momento los que lo iniciaron eran personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Llega la computadora personal, hay computadoras en cada casa y hay gente como yo que tiene acceso a una computadora y que puede aprender a hacer cosas con la computadora por sus propios medios, que no tiene dónde estudiar y que entonces se la tiene que arreglar con sus propios medios para aprender a programar o ver cómo funciona la computadora, y las primeras redes de computadoras que no eran TCP/IP, sino con otros protocolos y de otra naturaleza. Y en esta época aparecen los virus, los 80. La problemática de seguridad en este momento eran los virus y la proliferación de virus, pero un virus era algo no dirigido, era una cosa que te pescas e intercambias files en un disco con otra persona. Y acá es cuando surgen las grandes empresas de antivirus, para protegerse de eso. En los 90, la internet cobra auge y cambia el modelo de computadora hogareña con una red primitiva a redes de datos, no solo en los hogares, sino en las empresas, con computadoras personales y con servers, y el modelo cliente-servidor, la arquitectura cliente-servidor, las aplicaciones que se hacen siguiendo esa arquitectura, de la cual el navegador y el web server es una instancia particular que después crecerá mucho, pero bueno, ese es el modelo de los 90. Y todo empieza a conectarse, se empiezan a conectar las redes de las empresas a la internet o a redes públicas. Entonces ahí el problema de seguridad ahí es cómo mantengo a los atacantes afuera de mi red. Para eso, un señor que se llama Marcus Rallum, de la empresa en aquel momento Digital, inventa una cosa que es el firewall. El primer firewall es inventado por Digital, se llama DexCity, en los 90. Y el concepto del firewall es como un firewall que separa a los buenos de los malos.
del firewall para adentro somos todos buenos, del firewall por afuera son todos malos, están los malos, no sé quiénes son, pero están ahí afuera. Si filtro lo que pasa de la red de un lado para el otro, puedo mantenerlos afuera los malos y mi red está controlada. Bueno, eso obviamente tampoco anduvo muy bien, ya hoy lo podemos decir. Pero cuando surge, se inicia el auge de la Internet y cobra masividad, la Internet empieza a usarse para hacer negocios, para vender cosas, para vender zapatos para tus mascotas, para hacer todo tipo de cosas locas con empresas.com. Y para que eso sea posible es necesario que eso se pueda hacer de manera segura. Entonces, el paradigma de seguridad en ese momento es diseñar las cuestiones necesarias para que se pueda hacer el comercio electrónico de forma segura, o que parezca seguro. Acá es donde se inventan los certificados, SSL, y una serie de tecnologías de autenticación, de autorización, de manejo de identidad, etcétera, que sirven para hacer posible el comercio electrónico en una red pública cuando los participantes no se conocen unos a otros. En una red privada, en un mainframe, etc. Yo sé quiénes son mis usuarios, una empresa, sé quiénes son los usuarios del mainframe, pero acaso tengo que hacer negocio con alguien que no conozco. No conozco al que me vende y el que vende no conoce al que compra, y tampoco ninguno de los dos conocen a todos los intermediarios. Entonces hay que desarrollar tecnología que posibilite eso. Bueno, todo eso se convierte en un boom que termina en estas grandes gigantes de la tecnología con una inmensidad de datos y de operaciones y de transacciones, y principalmente con mucho dinero. Y entonces el problema ahora es doble. Por un lado, ¿cómo hago que siga funcionando toda la infraestructura de comercio electrónico de mi empresa o de un país, etcétera, frente a alguien que quiere hacer que no funcione más, un ataque de negación de servicio global, que puede venir de cualquier lado del mundo o de todos los lados del mundo al mismo tiempo? Y aparte, ¿cómo hago para evitar que me roben cosas valiosas? Porque ahora estamos hablando de plata. Dejaron de ser las cosas más, los ataques relacionados con lo tecnológico, y ya se convierten más en algo cercano a el crimen organizado que busca atacar por las redes para obtener cosas que le den plata. Como decían, no me acuerdo a quién atribuirle esto, pero había un tipo que lo atraparon porque robaba bancos y le dijeron: ¿usted por qué roba bancos? Sí, porque la plata está ahí. Bueno, ahora la plata, aparte de los bancos, está en lugares que hacen comercio electrónico. Y por último, desde hace un tiempo a esta parte hemos descubierto, cosa que ya existía, pero hemos descubierto que además hay estados con intenciones de ataques y defensa informática. No es solamente el crimen organizado, no es solamente organizaciones paramilitares, terroristas o como lo quieran llamar, sino que hay estados, hay fondos de estados dedicados a desarrollar ataques y defensas de estas cosas. Acá hay algunos ejemplos. Y hay toda una industria alrededor de todo esto que se fue creando a lo largo del tiempo, donde cada cajita representa un tipo de producto o servicio. Acá tienen, por ejemplo, firewall, VPN, checkpoint está acá en esta cajita, y un poquito acá también, y algunas otras cositas. Pero bueno, es una industria muy grande. El total de todo esto, lo cuento al final, es el mercado de seguridad, de software y servicios de seguridad informática global, es de $60.000 millones el año pasado. Y todos estos señores, de todas estas cajitas, tienen este speech, esta propuesta de servicio. Yo te voy a vender el anillo que controla a todos los demás. Con mi producto vas a controlar y vas a resolver y vas a manejar o gestionar todas las soluciones de seguridad de todo lo demás que hay. El problema es que todos dicen lo mismo, entonces uno termina con muchos anillos y todos son para controlar a todos los demás, y al final la cosa no anda tan bien como uno esperaba. Bueno, voy a pasar por esto rápido. El perfil del atacante, más o menos ya se van a dar una idea cómo fue variando a lo largo del tiempo, desde agentes de una potencia extranjera,
a principios, poner el tema del mainframe, etcétera, hasta agentes de una potencia extranjera en los últimos años. Y en el medio hay un montón de cosas distintas. Ya lo conté todo, así que no hace falta que pase. Lo dejo un ratito más para que lo lean, lo que quieran. Bueno, y este es el último, a mí me gusta este porque tiene información jugosa. Este es un documento secreto filtrado hace algunas semanas sobre un programa de la NSA filtrado por Edward Snowden, uno de los múltiples programas de la NSA relacionados con ciberseguridad. Perdón, Marcelo, perdón. Ese informe no salió solamente de Snowden, sino que salió en The Guardian y en el New York Times. Sí, este informe salió, como dice el señor, es un informe que se publicó en The Guardian y The New York Times en función de un documento que filtró Snowden. Este es el documento que salió publicado ahí. No puse la referencia, pero bueno, si alguien la necesita, me la pide, es público, digamos. Perdón, Arce, otra pregunta. ¿Cómo se puede quebrar la encriptación de empresas como Microsoft, Google, Facebook y ¿cómo se llama? Y me falta una. Es decir, Esa que está hablando allá. con anuencia. La pregunta es cómo se puede quebrar la encriptación de empresas como Microsoft, Google, Facebook y Yahoo. Y la respuesta, eso se lo diría si lo supiera, o para quien no se lo diría si lo supiera, porque correría peligro mi vida. Pero, bueno, podemos charlar sobre eso en particular. Acá hay una cosa que es interesante, que tal vez aclara un poco da un indicio de respuesta a eso. No creo que sea el caso particular de las empresas que mencionó, pero este es un programa secreto divulgado hace poco tiempo. El documento es el pedido de presupuesto para el año fiscal próximo, que es un pedido de presupuesto por $250 millones. El presupuesto total de la NSA para temas de ciberseguridad, solo de ciberseguridad, es de $4.100 millones. Este es de 250. Los objetivos de este proyecto son insertar vulnerabilidades en sistemas comerciales de encripción, influenciar políticas, estándares, organismos que definen políticas y estándares tecnológicos sobre encripción, para que la encripción sea vulnerable y la podamos atacar. Poner, ahí dice complete enable for, no sé, o sea, hacer posible que los chips de tales empresas, no dice de cuáles porque está redactado, sean atacables. Y no se sabe aún de cuáles. Ver cómo podemos hacer para obtener todos los datos completos de las comunicaciones de peer-to-peer. Eso sería como Skype o cosas similares. Bien. Perdón, creo que después de esto viene la G4. G4. Skype y ¿cómo se llama? Y la parte de comunicaciones. Sí, bueno, acá también hay, digamos, como, este es uno solo de los programas, pero hay, entre otros objetivos, cuestiones como atacar redes de comunicaciones inalámbricas, Next Generation Wireless, LTE, 4G, etc. Está por acá en algún lugar. Sí, hay $250 millones dedicados a eso, o pedidos para eso, y en algún lugar que no es acá, sí, 140 y tantas personas en el presupuesto del programa. ¿Qué significa todo eso? Que bueno, que hay gente que pone mucha plata en hacer esas cosas. Y también cómo han evolucionado los ataques. ¿Cuál es el blanco del ataque? Al principio era robarse datos, información confidencial, después eran servidores, bueno, ya hablaron otros de aplicaciones, dispositivos móviles, la internet de las cosas, de inodoro, balanzas y demás. Y no solo eso, sino que la cuestión ahora no es solo obtener datos, sino obtener datos sobre los datos. No solo obtener el contenido de una comunicación telefónica, sino
sin tener el contenido, saber quién llamó a quién, cuándo, a qué hora, desde dónde y cuánto duró la llamada. Y con eso solo ya es posible identificar unívocamente a personas o predecir qué es lo que van a hacer. Bueno, y todas las cosas también de las que habló Oscar, los dispositivos inteligentes, el Internet de las cosas, algo de lo que no se habló, que es la bioinformática, secuenciamiento de ADN y el uso de servicios en la nube para guardar el ADN de todos ustedes, que lo pueden hacer hoy y dentro de 20 años va a seguir ahí, y es lo que identifica a ustedes unívocamente como personas, más allá de una huella digital, de una foto, de todo lo que se les ocurra. Bueno, el ADN está ahí. Qué divertido. Eso es lo que sucede. Ahora bien, ya ahora que están todos aterrorizados, espero, o tal vez no, les voy a decir, no hay que aterrorizarse, hay que hacer algo al respecto. Y como dije, el mercado de seguridad informática es de 60.000 millones de dólares anuales, se espera que crezca a 86.000 para el 2016, crecimiento promedio global es este, pero el crecimiento esperado para Latinoamérica, para economías emergentes y específicamente para Sudamérica es mayor que el promedio global. De todo este mercado hay más de 1.000 empresas que facturan más de 10 millones de dólares al año. Menos del 1% de estas empresas son fundadas por argentinos o de capitales nacionales. Entonces, uno se pregunta, si uno quiere implementar seguridad, si quiere realmente protegerse, ¿qué va a usar para protegerse? ¿Va a tener que ir a comprar cosas para protegerse? ¿A quién se las va a comprar? ¿Qué hacer al respecto? Aparte hay otro problema, las soluciones de seguridad del mercado global de la seguridad tienen algunos pequeños problemas. El primero de todos es que ninguna funciona del todo bien. Tienen arquitectura del siglo pasado, siguen paradigmas del siglo pasado. Una cosa muy importante que es esta, supongamos un antivirus. El antivirus tiene toda una lista de cosas para detectar virus. Signatures, le llaman la firma. Yo verifico si el archivo PDF que se está comunicando por mail tiene tales cosas, yo digo es un virus. Ahora, ¿quién lo dice? El proveedor de productos, servicios de seguridad. No digo yo, el dueño del antivirus que lo compró. Y no puedo hacer nada para decir, acabo de descubrir que hay un PDF que nadie vio, pero que lo vi yo, que sé que si tiene el byte 4 con tal valor es un virus. ¿Cómo hago para que mi antivirus detecte eso? Yo ya lo sé, pero ¿cómo hago para que el antivirus lo detecte? Tengo que llamar a alguien, no voy a usar a Checkpoint otra vez porque ya es cargoso, a otra empresa de antivirus y decir, señor empresa de antivirus, por favor, ¿me puede agregar este signature a su base de datos? ¿No? Entonces, ese es un problema. Y aparte, hay otro problema más que la industria tiene mucha gente de esta naturaleza que nos asusta, como yo, para después tratar de venderle algo. Ahora yo les voy a tratar de vender algo. Hay un montón de problemas en la disciplina de seguridad informática que no están resueltos aún. Todos estos. Todavía no hay una solución para todas estas cosas. Hay un mercado inmenso, hay un montón de productos y todo esto todavía no se ha resuelto satisfactoriamente. Y no hay en la Argentina un gran número de empresas que estén atacando este problema y proveyendo soluciones. La siguiente slide es más que evidente, que es la conclusión de todo esto. Si queremos atacar la seguridad y la privacidad de las cosas, una cosa que siempre digo, pero que no la dije, es no hay privacidad si no hay seguridad. Sí, yo tengo almacenados un montón de datos de personas, información sensible o que identifica personas. Yo hago todo lo mejor que puedo y tengo la mejor intención de mantenerla, de resguardarla, pero el software que estoy usando está lleno de agujeros. Quien quiera obtenerla la va a obtener, porque me va a explotar el software. Entonces, no solo me tengo que preocupar por la privacidad, sino también por la seguridad. Porque las dos cosas, a diferencia de lo que muchos dicen, que son como opuestas, en un eje está para un lado va seguridad, para otro privacidad, en mi caso,
Yo pienso que no es así, que las dos cosas son necesarias y no están en el mismo eje, son, no diría que ortogonales, pero hace falta atender las dos cosas. Hace falta atender la seguridad para poder tener privacidad. Y es un tema que es apasionante porque requiere la participación y el enfoque no solo técnico, también, como sabemos, hay gente que vela por el aspecto legal de la cuestión, pero hay también un ángulo económico, hay una cuestión política, hay una cuestión de comercio, de cuestiones de relaciones internacionales y diplomáticas. Es como un problema que es multidisciplinario y que requiere que se incorpore la visión de mucha gente. Así que, bueno.